Bueno, continuamos entonces con el estudio del tejido epitelial y bueno, ya en esta última parte vamos a ver lo que corresponde con la parte del tejido epitelial glandular y espero que hayan repasado ya todos los ejemplos del tejido epitelial de revestimiento. Y en lo que corresponde al tejido epitelial, como ustedes saben, para poderlo estudiar, lo clasificamos en esos dos grandes grupos, que sería, de acuerdo a su función, en el tejido epitelial de revestimiento, que ya hemos repasado, y en el epitelio glandular, que es aquel tejido epitelial que se especializa en la síntesis de sustancia, que esa sustancia va a ser liberada, ese producto va a ser liberado y va a cumplir una función importante en el organismo. ¿Sí? Antes de ver los ejemplos de los diferentes tejidos epiteliales glandulares, vamos a definir algunos conceptos importantes de tejido epitelial. Vamos a ver en histología varias glándulas interesantes que las vamos a estudiar, y cuando veamos esas glándulas, siempre cuando las estemos describiendo, vamos a definir lo que es el estroma de la glándula y lo que es el parénquima de la glándula. Cuando se describe esa estructura de la glándula que corresponde a lo que es el estroma, es la parte que tiene que ver con ese tejido conectivo o conjuntivo que le da soporte a esa glándula. A veces describir esa parte del tejido conectivo es interesante cuando estamos hablando de la estructura de la glándula. El parénquima de la glándula tiene que ver específicamente con la que cumple la función de la secreción de la glándula, y es esa parte del parénquima de la glándula que es específicamente el epitelio. El tejido epitelial de la glándula es el parénquima glandular. ¿Ok? Otras definiciones importantes, entonces, toda célula o cúmulo de células epiteliales que diferencia para cumplir la función de secreción, entonces sería una glándula, ¿ok? Eso es lo que define un tejido epitelial glandular. Toda célula epitelial que se diferencia para cumplir la función de secreción, ¿ok? A veces se tiende a confundir las personas con lo que es secreción y excreción, ¿ok? Secreción es el proceso por el cual las células transforman compuestos de bajo peso molecular captados desde la sangre en productos específicos de mayor peso molecular para ser luego liberados. Excreción, sin embargo, es la expulsión o liberación de sustancias a través de un gradiente de concentración. Entonces son dos conceptos completamente diferentes. ¿Ok? Algo también muy importante aquí a tener en cuenta es que, fíjense, una célula secretora es una célula capaz de eso, de elaborar un producto de secreción a través de su organelo y liberarlo hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, esta función de ser una célula secretora no es exclusivo de las células epiteliales. Otras células también pueden ser células secretoras, por ejemplo, el fibroblasto, que es una célula del conectivo, el condroblasto, el osteoblasto, las mismas neuronas pueden ser células secretoras, ¿sí? Los plasmocitos. Entonces, hay otras células que pueden ser células secretoras. ¿Ok? Entonces, esta función no es únicamente de los epitelios. Pero ahora bien, el ser una glándula es únicamente los epitelios. ¿Ok? Entonces, fíjense, les repito,
La función de secreción no es únicamente de los epitelios. Ahora, el término de glándula, de que sea o se defina como una glándula, es que esa célula sea de origen epitelial. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, para ser glándula tiene que ser una célula epitelial. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro, tenerlo en cuenta. Bueno, el tejido epitelial glandular, para poderlo estudiar, la forma más fácil, la mayoría de los libros que ustedes lean, autores que ustedes lean, lo estudiamos es por conceptos. Es importante tener claro o definiciones o conceptos, y lo que tengo que tener claro son los criterios, tener criterios de clasificación de las diferentes glándulas. Entonces, vamos a repasar, vamos a tener en cuenta los diferentes criterios que se utilizan, y al final, ¿qué queremos nosotros? Es que ustedes sepan las definiciones y tener claro esos criterios, y que después ustedes puedan agarrar diferentes glándulas, diferentes ejemplos, y a esas glándulas ustedes le puedan aplicar diferentes criterios, ¿ok? Y entonces ustedes hagan una lista de esas diferentes glándulas y les puedan ir aplicando esos criterios de clasificación. Entonces, los criterios que generalmente revisamos son estos que tenemos acá. Vamos a ver esto que tenemos. El primer criterio sería según el lugar donde vierten los productos de secreción. Otro criterio va a ser según el mecanismo de liberación de los productos de secreción. Y otro criterio va a ser según la naturaleza del producto de secreción. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿ok? De estos criterios. Entonces así vamos a tener que si glándulas endocrinas, exocrinas, anficrinas, las holocrinas, merocrinas y apocrinas, y así, ¿no? Serosos, mucosos y mixtos. Entonces vamos a ver cada uno de esos criterios. Comenzamos con el primero. Entonces fíjense, según el lugar donde vierten el producto de secreción. Según entonces esto, vamos a tener endocrinas, exocrinas, anficrinas y parecrinas. ¿Qué sería una glándula endocrina? Entonces fíjense, una glándula endocrina sería aquella glándula que vierte su producto de secreción directamente hacia la sangre. Aquí está representada entonces una célula que se especializa en la función de secreción y ella vierte su producto hacia la sangre. Aquí estaría representado un vaso sanguíneo y ella vierte su producto de secreción hacia la sangre. Ese producto de secreción de esa glándula endocrina recibe el nombre de hormona. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes deben conocer algunas glándulas endocrinas, la hipófisis, la tiroides, ¿sí? Entonces todas ellas vierten su producto de secreción hacia la sangre. Una glándula exocrina. ¿Qué sería una glándula exocrina? Una glándula exocrina sería una glándula que vierte su producto de secreción, ¿verdad?, hacia fuera del cuerpo o hacia el interior, hacia una luz o cavidad, a través de un conducto. Eso es importante que lo subrayen. Entonces, eso sería una glándula exocrina. Vierte su producto de secreción hacia fuera del organismo o hacia el interior a una luz o cavidad a través de un conducto. Entonces, hacia el interior, ¿dónde tenemos? Hacia, por ejemplo, hacia el estómago o en las vías respiratorias, ¿sí? Hacia una luz o cavidad y a través de un conducto. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿ve? Esta es la porción donde produce su secreción y la vierte a través de un conducto. Exocrina, ¿dónde? Por ejemplo, en la piel, las glándulas sudoríparas, la glándula sebácea, en el estómago, las glándulas corpofúndicas. Una glándula anficrina sería una glándula mixta que tiene una función endocrina y exocrina a la vez. Por ejemplo, el páncreas, el hígado. Y una glándula paracrina, por ejemplo, sería una glándula que ella produce su producto de secreción. Generalmente son glándulas que liberan el producto de secreción hacia la sangre, y el órgano blanco está inmediatamente adyacente a ella.
Y eso de para viene, ¿saben? En química, los compuestos estos orgánicos, ¿se acuerdan eso de para, meta? ¿Se acuerdan? Bueno, lo de para es por ese término de la química orgánica. Es que el CH3 está al lado, está para, está cerca. Entonces por eso de paracrino, porque el órgano blanco está cerca de la célula que le dio origen a ese producto. Entonces, como el órgano blanco está al lado, se le denomina paracrino. Un ejemplo de ello son las células enteroendocrinas del intestino. En la lámina que viene, creo que tengo los ejemplos, y ahí los tengo, para que copien algunos. Entonces tengo endocrina, tiroide e hipófisis, la exocrina, la sudorípara, la paracrina, las enteroendocrinas que les mencioné, anficrinas, el páncreas. Y bueno, vamos, cada una de esas glándulas hay muy importante para nosotros como bioanalistas, la hipófisis, la tiroide, el ovario. Cada una de ellas vamos a tener clases específicas de ellas. La vamos a ver, las suprarrenales, muy importante, y vamos a ver todas sus características histológicas, la vamos a describir, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ejemplos y según el lugar donde vierte su producto de secreción. Una pregunta bonita de examen puede ser, de ejemplo de glándulas endocrinas, de ejemplo de glándulas exocrinas, o al revés. La sudorípara es un ejemplo según el lugar donde vierte su producto de secreción de, ustedes ponen, bueno, es exocrina. ¿Ven? Entonces puede ser preguntas de selección, preguntas así, bueno. Ya le estoy dando hasta las preguntas. Bueno, seguimos. El otro mecanismo. Según el mecanismo de liberación de los productos de secreción, entonces tenemos estos ejemplos. Entonces fíjense, vamos a ver los merocrinos. La mayoría de las glándulas tienen el mecanismo merocrino. ¿Cuál es el mecanismo merocrino? El mecanismo merocrino son ese mecanismo en el cual las glándulas sintetizan el producto de secreción en donde, en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Lo llevan al Golgi, el Golgi los empaqueta, se recuerdan, y el Golgi los libera y hacia afuera. Entonces, eso sería el mecanismo merocrino. Es un mecanismo de secreción normal a través de las vesículas de secreción. La mayoría de las glándulas tienen ese mecanismo merocrino. ¿Ok? Ejemplo, las glándulas gástricas, los vacinos pancreáticos, las glándulas sudoríparas, ¿sí? El mecanismo holocrino es aquellas glándulas, casi que el único exclusivo, la mayoría de ese mecanismo fue descrito por Bloom. Holo significa todo. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, esas glándulas, ellas van acumulando todo el producto de secreción. Las glándulas previo a eso se dividen, dejan la población madre de base y todo el contenido de la glándula se libera. Entonces se pierde todo el mecanismo, por eso de holo, todo. Se pierde todo el contenido de la glándula, deja población de base porque si no se perdería la integridad de la glándula y se libera todo el contenido. Ese es la glándula sebácea. Y el contenido apocrino es casi que exclusivo de las glándulas mamarias, en donde se va elaborando el producto de secreción, que es la leche materna, se va elaborando y se acumula en el polvo apical de esas células que elaboran el producto de secreción en esa glándula, y cuando está más o menos una cierta cantidad, se libera nada más que la porción apical, y esa porción apical se libera parte de la célula con el contenido de la leche materna. Ese mecanismo particular es exclusivo de las glándulas mamarias y se describe como apocrino. Entonces, eso serían los tres mecanismos de liberación. Entonces sería holocrino, merocrino y apocrino. Y el otro criterio que tenemos sería según aquí tengo los ejemplos, imágenes para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí así se ve
los cortes del páncreas exocrino, lo van a ver si tienen algunas prácticas o imágenes que le van a lindar en su Telegram los profesores del páncreas exocrino, glándulas mamarias, y aquí en ejemplo de holocrino, como les mencioné, las glándulas sebáceas. Es importante, como les digo, que hagan su lista de los diferentes ejemplos que estamos viendo, de los criterios. Y ok, así pasamos ya entonces al otro criterio de clasificación según la naturaleza del producto de secreción. Ok, entonces según la naturaleza del producto de secreción podemos tener serosos, mucosos y mixtos. Entonces fíjense, una glándula serosa, comenzamos. Las glándulas serosas son aquellas glándulas que el producto de secreción es rico en agua. ¿Ok? Es rico en agua, es rico en contenido proteico. En cambio, las glándulas mucosas es escaso en agua, es rico en mucígeno, en moco, es como más lipídico, más rico sobre todo eso, en mucígeno. Y por supuesto el mixto es un contenido, por supuesto ambos, puede ser mucoso y seroso a la vez. Y aquí le pongo algunos ejemplos. Las glándulas de Brunner serían glándulas mucosas, el páncreas es seroso. ¿Ok? Entonces fíjense, si yo agarro el páncreas, yo le puedo aplicar varios criterios. Entonces el páncreas, ¿qué sería? El páncreas sería, según el mecanismo de liberación, sería anficrino, sería merocrino y sería seroso. ¿Sí? Según lo que fuimos viendo. ¿O no? Chequen a ver de lo que fuimos viendo. Entonces la idea es esa, que ustedes puedan ir agarrando una glándula y le puedan aplicar los criterios. Ok, ya entonces quedándonos con la estructura de las glándulas exocrinas, propiamente dicha, nosotros podemos tener los siguientes conceptos que me gustaría chequear con ustedes y revisar algunos ejemplos. Fíjense lo siguiente. Las glándulas exocrinas yo puedo tener una sola célula. Una sola célula puede constituirse en una glándula. Si yo tengo una sola celulita, ella sola puede secretar sustancias y ella sola ser una glándula. Un ejemplo de eso, entonces sería ella una glándula unicelular. Ejemplos son las células caliciformes, que la vimos que estaban intercaladas en esos epitelios, ese epitelio simple, cilíndrico en el intestino, que decíamos que entonces ese epitelio simple tenía esas células caliciformes. Bueno, aquí están, te las presento. Esas células caliciformes en forma de cáliz o copa, casi que este es el núcleo, ¿verdad?, de la célula, y todo el contenido de mucígeno está acá. Esas células producen este moco, es un moco protector en ese epitelio. ¿Ok? También yo puedo tener un epitelio pluricelular donde tengo una lámina epitelial secretora. Ese epitelio, que sería pluricelular y es una lámina epitelial secretora, un ejemplo sería el epitelio de la mucosa gástrica. El epitelio de la mucosa gástrica es un epitelio que las células, aparte de ser un epitelio de revestimiento, cumplen ya su función de ser un epitelio de revestimiento. Esas células producen un moco protector, un moco que protege a ese epitelio del ácido clorhídrico del estómago, y por eso es que no hace daño el ácido clorhídrico. Cuando ese epitelio se daña, sobre todo por una bacteria, el Helicobacter pylori, se producen las úlceras gástricas y entonces nos da gastritis, ¿ok?, cuando ese epitelio se pierde. Y bueno, la mayoría de las glándulas pluricelulares exocrinas van a tener esta estructura. Esta estructura entonces está aquí esquematizada. La mayoría de las glándulas exocrinas pluricelulares propiamente dichas,
que van a tener ellas. Acuérdense que habíamos dicho entonces que una glándula tenía una unidad secretora, denominada también como adenómero, y un conducto excretor, que eso lo habíamos dicho entonces en la definición, que toda glándula exocrina tenía un conducto excretor. Entonces, así es la estructura, una unidad secretora o adenómero y un conducto excretor. Entonces, la unidad secretora que elabora el producto de secreción se llama también adenómero. Perdón. Ok, entonces, bueno, en vista de eso, yo puedo clasificar entonces también esas glándulas exocrinas tomando en cuenta esos criterios de cómo es su conducto excretor y cómo es su unidad secretora o adenómero. Entonces, tomando en cuenta su conducto excretor, yo las puedo clasificar en simple o compuesta. Y tomando en cuenta su adenómero o unidad secretora, tomando en cuenta la forma, la puedo clasificar en tubulares, acinares o alveolares. En cuanto al conducto excretor, bueno, si son simples es porque es un solo conducto excretor, y si es compuesta es porque es más de un conducto excretor. Y tomando en cuenta el adenómero, entonces tubulares es porque ese adenómero tiene forma de tubo de ensayo o es paralelo, ¿sí? Es alargado. Y acinares es porque es redondeado u ovalado. Lo de alveolares, ese término casi que únicamente se lo dio Bloom, es porque el adenómero se presenta en forma de alvéolo. Él se le asemeja como los alvéolos pulmonares. Realmente para mí eso es redondeado o ovalado. Entonces yo sugiero que hablemos de tubulares y acinares. Pero bueno, respetemos a Bloom con su término alveolar. Bueno, y entonces aquí es donde viene toda la combinación que describió Bloom de las formas de las diferentes glándulas. Y así tenemos, tomando en cuenta cómo es ese conducto y cómo son los adenómeros y unidad secretora, tenemos las diferentes glándulas. ¿Ve? Entonces fíjense aquí, tubular simple, ¿qué significa? Entonces ustedes lo que tienen que estar pendientes, y si entendieron los conceptos saben, si una glándula es tubular simple, ¿qué significa? Tubular, bueno, tubular es que su adenómero tiene forma de tubo de ensayo, ¿verdad? Y simple, un solo conducto excretor. Interesante, tubular simple enrollada. Bueno, simplemente es simple, un solo conducto excretor, aquí está. Y tubular enrollada, bueno, es tubular, lo que pasa es que es enrollada porque es tan largo el adenómero que se tuvo que plegar haciendo como un ovillo. Eso es característico de las glándulas sudoríparas en la piel, porque es tan larga que se tuvo que enrollar. Para que tengan la idea, eso hace como el pabilo. ¿Sabe el pabilo de amarrar las hallacas? Bueno, es así. Ustedes agarren un hilito, lo sacan, el hilito es el conducto y el adenómero es el ovillo que les queda del pabilo. ¿Tienen la imagen? Bueno, así es. El pabilo es el ovillo. Ese es el adenómero. Entonces, claro, en la piel no pueden estirar todo ese ovillo. Entonces ellas quedan ahí enrolladitas. Entonces, si ustedes hacen un corte ahí, que van a ver puros huequitos de ese adenómero. Espero hayan captado la imagen, pues. Y bueno, miren esta, tubular, o sea, simple, acinar. Y así, bueno, tienen los diferentes ejemplos. Aquí tienen algunos ejemplos que les traje de que pueden tener en la práctica, y imágenes que le van a dar los profesores. Entonces, fíjense, una glándula tubular simple es las glándulas intestinales del Ibercum, que son unas glándulas que vamos a tener en el intestino. Tenemos las glándulas sudoríparas en la piel. Tenemos las glándulas corpofúndicas del estómago, como otro ejemplo que les traemos. Tenemos las glándulas sebáceas
en la piel también, otras glándulas importantes. Bueno, ahí les dejo esas como importantes. Entonces es bien importante que hagan su chuleta, pues, de los diferentes ejemplos a considerar de esa glándula. Ok, seguimos. Vean algo bien interesante, ojalá tengan la oportunidad de ver esta práctica que es bien interesante en comparar acinos serosos y mucosos. Entonces ya sabemos que es un acino. Un acino, entonces recuerden, un acino es la unidad secretora de una glándula, ¿verdad? Acino, ¿verdad? Sería la unidad secretora de una glándula y está de forma redondeada u ovalada. Entonces, un adenómero es la unidad secretora en forma redondeada o ovalada de forma acinar. Entonces, si es seroso, la luz va a ser pequeña, mientras que los mucosos, la luz va a ser mucho más grande. En los acinos serosos, los límites celulares van a ser imprecisos, mientras que en los acinos mucosos, los límites celulares se observan, son más precisos de ver. Cuando ustedes precisan los núcleos de los acinos serosos, los núcleos se ven más o menos hacia el centro de la célula, mientras que los núcleos en los acinos mucosos van a estar como hacia el polo basal, van a estar como desplazados, van a estar como que si el moco los desplaza hacia el polo basal. Y en el caso de los acinos serosos, por supuesto, el citoplasma va a ser más basófilo porque el contenido de esos acinos serosos ricos en proteína, por supuesto, le va a dar la basofilia, mientras que los acinos de tipo mucoso no se tiñen con los colorantes hematofilina y eosina, su citoplasma va a ser más espumoso, más rico en moco, ¿ok? Mientras que esto va a ser más seroso por ese abundante retículo endoplasmático rugoso. Aquí tenemos entonces, estos serían unos acinos de tipo seroso, se van a ver y apreciar muy bien en la práctica, y estos serían los de tipo mucoso. Vean aquí los núcleos como son más evidentes, más desplazados hacia toda la periferia de lo que sería esta estructura acinar redondeada, mientras que aquí no. Aquí la luz se logra apreciar más hacia el centro, aquí no, ¿ok? Y bueno, ya por último tenemos entonces los ejemplos de las diferentes glándulas que ustedes pueden apreciar. Aquí entonces tenemos en las glándulas de Brunner, que serían acinos de tipo mucoso. Esta sería una lámina de duodeno, donde ustedes tienen los acinos de tipo mucoso, que es un ejemplo bien interesante desde el punto de vista, en este ejemplo, de epitelios glandulares. Tenemos aquí las glándulas sudoríparas de la piel, como ese ejemplo de tubular enrollado. Vean los diferentes cortes de ese ovillo del papilo del ejemplo que le di. Aquí tienen las glándulas de Lieberkühn, que también las tienen en el duodeno. En esa lámina de duodeno, en un extremo van a tener Lieberkühn y más abajo van a tener Brunner. Aquí tienen los acinos serosos de el páncreas. Vean aquí, acinos mucosos, acinos serosos. Las glándulas sebáceas también en la piel, y estos serían unos acinos mixtos donde tienen una porción serosa y una porción mucosa. Bueno, ya con esto hemos terminado lo que sería todo el estudio del tejido epitelial, donde repasamos tanto la parte de tejido epitelial de revestimiento y la parte glandular. No está de más decirle que para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Espero en algún momento poderlos ver y poder estar con ustedes en otra clase. Espero también que este conocimiento de histología sea
aprovechado por ustedes en estos estudios del bioanálisis, y bueno, y le deseo el mayor de los éxitos en su materia, y bueno, y en esta fascinante carrera, y bueno, reciban un abrazo y el mayor de los éxitos. Que estén muy bien.